Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Yo he preparado un tema para todos aquellos que somos padres o que seremos padres, porque probablemente hay alguien aquí que aún no es padre, que aún no es madre, pero lo será. Es interesante para mí, hermanos, las palabras de Josué. Después de que Moisés muere, Josué quedó como líder del pueblo de Israel. Israel siempre fue un pueblo desobediente con Dios. Siempre fue un pueblo idólatra. Y antes de su muerte, en Josué 24:15, no vamos a ir ahí, pero en Josué 24:15 él dice: servíos hoy, le dice Josué al pueblo de Israel, escogeos hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que adoraron sus padres en el desierto, o al Dios de dioses, Jehová de los cielos. Escogeos hoy, les dice, a quién servís. Y esta es la declaración que me llama la atención de Josué. Pero yo, sin importar lo que ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, Josué le dice al pueblo, solamente hay dos opciones. O servir al pecado o servir al Dios eterno, el Dios de los cielos. No importa lo que ustedes vayan a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué me parece interesante esa frase? Porque parece que él habla por toda su familia. Yo creo que todos entendemos que cuando Josué dice casa, yo y mi casa, no se refiere a una casa, no se refiere a las paredes, al techo. Cuando Josué dice yo y mi casa, se refiere yo y mi familia, mis futuras generaciones serviremos a Jehová. Entonces, en esta mañana, hermanos, teniendo esto en mente, yo quiero que analicemos el Salmo 127, versículos 1 en adelante. Hablando acerca de la construcción de nuestra casa. Si Jehová, hermanos, no edifica nuestra casa, ¿qué sería de nosotros? Salmo 127, versículo 1. Quiero que todos me acompañen a leer en esta mañana. Si estoy estorbando, me dicen, me puedo correr un poquito. Salmo 127, 1. Una vez más, vea lo que dice el salmista. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O usted necesita subrayar el verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Palabra del Señor. En esta mañana, mis amados hermanos, una vez más, así como Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y esa casa se refería a su familia inmediata y a sus futuras generaciones. En esta mañana el salmista nos dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Es que acaso Dios va a venir o va a enviar ángeles a la tierra para que nos construyan una casa? Ya hay muchos constructores aquí en la tierra, muchos hombres con mucha sabiduría para construir casas, levantar casas,
Pero cuando el salmista dice en el versículo 1 que Jehová es el que necesita edificar nuestra casa, no se está refiriendo a la casa que dejamos ahorita nosotros, a la casa que cerramos ahorita para venir a este lugar. Se está refiriendo a la persona que usted tiene sentado a la par. Se está refiriendo a nuestros hijos. De hecho, si usted mira el contexto inmediato en el versículo 3, dice que es una gran bendición. Los hijos son una gran bendición, son herencia de parte de Dios. Es de estima el fruto del vientre. Dice que nuestros hijos, versículo 4, nuestros hijos son como saetas. Una saeta es una flecha. Dice que nuestros hijos son como una flecha, dependiendo de cómo Dios nos ha confiado. Permítame usar esta ilustración. Dios nos ha confiado estas flechas. ¿Para qué sirven las flechas? Para ponerlas en un arco y lanzarlas, ¿no? Dios nos ha confiado a nuestros hijos, nos ha confiado estas flechas para que nosotros de alguna forma los preparemos para que algún día tengamos que lanzarlos al mundo y que ellos tomen sus propias decisiones. Usted sí ve cuán importante es lo que el salmista dice en el versículo 1. Si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros como padres. Si Jehová no es el centro de nuestros hogares, en vano es que nosotros vayamos a trabajar, que tengamos 2 o 3 trabajos o nos sudemos la frente para darles lo que nosotros no tuvimos. Siempre los padres queremos darle a nuestros hijos lo que a nosotros nunca nos dieron. Yo siempre quise tener tenis bonitas, las tenis que tenían mis compañeros de clase, pero nunca las pude tener. Y yo dije, cuando yo sea papá, voy a darle a mis hijas lo que ellas quieran, lo que yo les pueda dar. Por eso siempre dije, no voy a tener muchos hijos, porque quiero tener la cantidad de hijos que yo pueda mantener. No voy a traer hijos aquí a la tierra para que estén sufriendo necesidades. En fin, queremos darle a nuestros hijos materialmente lo que nuestros padres no pudieron darnos. Para eso hay que trabajar mucho. Queremos darle a nuestros hijos la mejor profesión, por eso también trabajamos para que ellos estudien y sean lo que nosotros no pudimos ser. Un error, una frase que yo crecí escuchándola fue: estudie para que sea alguien en la vida. ¿Qué dice usted? ¿Qué error? Que ya no somos alguien. Que ya, si no estudio no soy nada entonces. Estudie para que sea alguien, para que llegue a ser alguien en la vida. Error decirle esto a nuestros hijos. Ya son alguien. Y son un alguien muy importante porque de acuerdo a lo que acabamos de leer, son herencia de Dios. Es una bendición el fruto del vientre. Nuestros hijos son saetas que se nos han dado para prepararlos para ser lanzados cuando ya nosotros ya no estemos. Cuando ellos dejen el hogar y tengan que tomar sus decisiones. Pero Jehová dice a través del salmista: si Él no es el centro de nuestro hogar, en vano trabajan. Los que trabajamos estamos haciendo un trabajo en vano, tonto, ineficaz, ineficiente. Porque si nuestra meta como padres es solamente trabajar para que ellos tengan lo mejor, para que puedan tener una profesión. He escuchado a padres decir: esta casa que estoy construyendo, hijos, es para que cuando ya yo muera les quede a ustedes. Yo quiero dejarles una herencia. ¿Cuál es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos? ¿Es de verdad una casa, un carro, una profesión? O que ellos nos recuerden porque papá o mamá siempre me daba lo que yo le pedía. Eso no es lo más importante. Yo no digo que es malo, no me malentiendan. No es malo. Pero si Jehová no edifica nuestra casa, en vano estamos trabajando. Si Jehová no es el centro de nuestro hogar, estamos haciendo un trabajo en vano. ¿Qué pasa, hermanos, amigos? ¿Qué pasa cuando el Señor no es el centro
de nuestro hogar. Yo quisiera ser positivo en esta mañana, porque siempre las predicaciones son para animarnos, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas. Y lo que hoy les quiero mostrar, o parte de lo que les quiero mostrar en esta predicación, no es tan positivo, no es tan animante, pero es una realidad. Muchos están preguntando, ¿puso la casa al revés? Sí, a propósito, porque si Jehová no es el centro de nuestro hogar, si Jehová no edifica una casa, esa casa va a estar de cabeza, no está bien construida. Es por eso, hermanos, que les digo en esta mañana, lo que les quiero mostrar son estadísticas, una vez más, reales. Dios nos ha dado a nuestros hijos como saetas, como flechas a los cuales tenemos que preparar y enviarlos al mundo. Pero es que en el mundo en el que vivimos hoy, hermanos, es una gran competencia para nosotros como padres. Lo que quiero mostrarles una vez más son estadísticas reales. Y ahí nos damos cuenta del por qué los hogares, no solo en este país, sino en todo el mundo, están así como yo puse esta casa. No se sorprendan, no fue que me equivoqué y la puse al revés en la presentación. El matrimonio. Permítame devolverme porque, como decimos popularmente, un dedazo. Son estadísticas reales, hermanos. En este país, 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. En promedio, en este país, un matrimonio dura 7 años. En promedio, en el mejor de los casos. 90% más de probabilidades de divorciarse tiene un muchacho hoy en día si ambos cónyuges han tenido matrimonios anteriores. Preste atención a esta estadística. Si usted ha sido casado, si yo he sido casado y me he divorciado, y si mi pareja fue casada y fue divorciada, este matrimonio son de 2 personas divorciadas, dice la estadística no miente, es que el 90% de probabilidades es que su hijo, cuando se case, se vaya a divorciar. ¿Por qué? Porque es lo que vio. Es por lo que vio en mamá, es por lo que vio en papá. Los hijos de divorciados tienen al menos un 40% más de probabilidades de divorciarse que cualquier otro. El 63% de los niños estadounidenses crecen con ambos padres biológicos. Esa es la cifra más baja en todo el mundo occidental. Curiosamente, la población aumenta. Es lo que dice la estadística. Hay más personas en el mundo. La población aumenta, pero el número de matrimonios disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque ya la gente o le ha perdido la fe o le ha perdido el interés al matrimonio. Ya la gente no quiere contraer matrimonio, sino que prefieren vivir juntas sin casarse. Imagínense que el 65% de las parejas que se casan han vivido juntas primero antes. Intentemos, vivamos juntos por un tiempo, vamos a ver cómo nos va y si nos parece bien, luego nos casamos. El 65%, aproximadamente 14 millones de parejas en este país viven juntas sin casarse. ¡Wow! Y eso es lo que están viendo nuestros hijos. Eso es lo que el mundo le está diciendo a nuestros hijos. Oiga, no hace falta casarse. No hace falta casarse para que usted viva con una persona. El problema es este. 55%, más de la mitad de los estadounidenses aprueban esto. A los estadounidenses les parece bien que usted viva con una persona sin casarse. 90% de americanos también están bad. Así es. Es decir, la estadística no miente. 68%, cuando pongo seniors, son aquí a los muchachitos que ya se van a graduar, el 68% de los varones
y el 64% de las muchachas creen que es una buena idea vivir con una pareja antes de casarse. ¿Por qué? Porque lo han visto en sus propios hogares, lo han visto en sus propias familias, y es lo que el mundo, lo que el mundo les dice. ¿Ok? Fíjense a lo que nosotros, eso es lo que quiero presentarles con esta estadística. Padres, vean a lo que nosotros nos estamos enfrentando al educar a nuestros hijos. Tenemos un gran reto. Es por eso que no lo podemos hacer solos. Si Jehová no edifica nuestra casa, en vano vamos a trabajar, porque por un lado le vamos a enseñar a nuestros hijos los valores correctos que Dios manda, que nos pone en su palabra, pero el mundo les está diciendo, no necesita casarse, para nada. Vea, 43% de los jóvenes que están en los 20 creen que las parejas que cohabitan deberían recibir los mismos beneficios de las parejas casadas. Es más, 10,000 empleadores en este país ofrecen beneficios de salud a las parejas domésticas para sus empleados. ¿Qué es lo que dice esa estadística? Bueno, que muchos de nuestros patrones o muchos de sus jefes ofrecen los mismos beneficios a una pareja que viva en unión libre como si fuera una pareja casada. Es que para muchos ya es solamente firmar un documento. ¿Qué es la importancia de firmar un documento? Si en la práctica vivimos juntos. Es solo firmar un documento. ¿Para qué? No hace falta. Así han ido denigrando, así ha ido denigrando el mundo el valor del matrimonio. ¿Sí me siguen? El 12% de las parejas que conviven terminan con un matrimonio que dura apenas 10 años. Sigo con esta estadística porque son solamente eso y no quiero aburrirlos con esto, por supuesto. En la crianza de nuestros hijos, 40% de todos los nacimientos en este país, el 40% de los niños que nacen son de mujeres solteras. 47% siente que la convivencia no hace ninguna diferencia para los niños que viven en el hogar. ¿Será eso cierto? 47% de las mujeres creen que no hace falta tener un varón al lado para criar a sus hijos. ¿Será eso cierto? ¿O necesitan los niños una figura paterna dentro del hogar? La respuesta es sí. Y no lo digo porque yo sea el mejor papá del mundo ni porque sea el más sabio. Es que es el diseño de Dios. ¿Por qué el matrimonio homosexual no funciona? Porque dos mujeres no pueden ser un matrimonio. Dos hombres no pueden ser un matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio viene de la raíz matriz. Para que pueda existir un matrimonio, tiene que haber una matriz que pueda llevar dentro de ella un niño. Es decir, dos mujeres no pueden procrear, dos hombres no pueden procrear. Tan importante es la figura materna en el hogar como la figura paterna. Un hogar donde una madre tiene que cumplir el rol de padre es un hogar que va a tener problemas. Un hogar donde solo el papá está ahí, la mamá los ha abandonado, es un hogar donde va a haber problemas. Y hoy, 47% de esas mujeres dicen, yo no necesito un hombre para salir adelante, yo no necesito un hombre para criar a mis hijos, yo puedo salir a trabajar por ellos, yo les puedo dar a ellos lo que él nunca les ha dado. No es eso lo que dice la palabra del Señor. 50%, es decir, la mitad de todos los niños estadounidenses serán testigos de la ruptura del matrimonio de sus padres antes de cumplir los 18 años. ¿Será que esta estadística miente? La mitad de los niños en este país verán a sus hijos divorciarse, o a sus padres, perdón, verán a sus padres divorciarse antes de que ellos cumplan 18 años. De estos, cerca de la mitad también verá la ruptura del segundo matrimonio de uno de los padres. Estas son estadísticas que alarman y a esto nos enfrentamos, hermanos, en la educación de nuestros hijos.
Se espera que alrededor del 40% de los niños vivan en un hogar que ha cohabitado en algún momento. Vean, estas dos últimas. 40% de los niños que crecen en este país, en la actualidad, se crían sin sus padres. Es decir, de cada 10 hogares, en 4, papá no está presente. Para nada. Si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. El 70% de los que hoy están en prisión, a largo plazo crecieron en hogares rotos. Esta es una estadística alarmante. 7 de cada 10 presos que hay en este país vivieron, se criaron sin un padre en su casa. Lo curioso del caso es que en las escuelas en este país no se permiten las Biblias. En las escuelas se prohíbe hablar de Dios. En las escuelas se prohíbe incluso hasta orar. Pero en las cárceles y en las prisiones sí se puede tener una Biblia. Si hubieran permitido o permitiríamos Biblias, oraciones, si permitiéramos a Dios estar en las escuelas, en nuestros hogares, no habrían tantas personas en las prisiones. La homosexualidad, hermano, una de las mejores cosas, lo digo a manera personal, una de las mejores cosas que le trajo a mi familia el COVID-19 es que mi hija pueda recibir clase desde casa. Escogió ir virtual este año y muy probablemente este que empieza va a ir virtual también y yo la apoyo. ¿Cómo es posible que una compañerita de clase a ella le diga, usted me gusta, quiere ser mi novia, quiere que tengamos una relación? La homosexualidad ya es vista con buenos ojos en este país, ¿sí o no? 41% de los estadounidenses favorecen el matrimonio, se me coló por aquí, el matrimonio homosexual. 57% de los estadounidenses se oponen, pero el apoyo público del matrimonio homosexual aparentemente ha aumentado alrededor de un 1% durante las últimas décadas. Los estadísticos predicen que la mayoría de los estadounidenses apoyarán el matrimonio homosexual en algún momento de esta década. Yo soy nuevo en este país, pero escucho hablar. Sé que el gobierno que está de turno apoya esto, ¿no? Apoya esta clase de condiciones. Está bien, no seamos tan extremistas. Sí, Dios dijo hombre y mujer, pero ¿cuál es el problema? Si dos hombres se quieren casar, ¿cuál es el problema? Los derechos humanos. Debemos dejarlos que ellos decidan. Si dos mujeres quieren estar juntas, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Depende de cómo usted se perciba. Porque ahora usted puede nacer con un sexo, digamos que usted nació siendo varón, pero si usted se percibe como mujer, pues hay que dejarlo ser mujer. No importa lo que su físico, su anatomía diga, lo que Dios le puso a usted en su cuerpo, si usted cree que usted es una mujer, pues sea mujer. Los homosexuales solo representan el 3 o 4% de la sociedad estadounidense. Esto es lo que nuestros hijos escuchan en la escuela, es lo que nuestros hijos escuchan de sus profesores, es lo que nuestros hijos escucharán allá afuera. Si Jehová no edifica nuestra casa, ¿quién la edificará? En vano edifican, en vano trabajamos nosotros. No solo los hijos son bendición, yo creo que los nietos también. Pero me siento preocupado, hermano. Me siento preocupado
ahora debemos decirlo con propiedad, la nietita que viene en camino, por el mundo al que va a venir. Porque, ¿saben una cosa? Esto que presentamos aquí son estadísticas, pero esto se va a poner peor. Se va a poner peor. Y si la iglesia, los hijos de Dios, aceptamos lo que el mundo dicta, entonces esto se va a poner peor. Nosotros, los hijos de Dios, estamos para dictarle a ellos cómo se debe vivir. Nunca la iglesia podrá aceptar este tipo de cosas. Si aquí vienen dos personas, y lo estoy diciendo públicamente, si aquí vienen dos personas del mismo sexo, me dicen que se quieren bautizar o que se quieren casar, yo no puedo hacer semejante cosa. Como predicador del Evangelio, como predicador de la verdad, no puedo aceptar eso. Y si ellos me dirían, lo vamos a demandar, se va a ir usted a la cárcel, y si tenemos que ir a la cárcel, hay que hacerlo. No podemos aceptar eso. Si Jehová no edifica nuestras casas, hermanos, ¿quién lo hará? Ahora si un niño que es Boy Scout se cree Girl Scout, entonces vamos a dejarlo, ¿no? Si un niñito quiere pertenecer a los Boy Scouts, pero él dice, no, yo me considero que no soy boy, soy girl, entonces vamos a mandarla, o a mandarlo, perdón, a las Girl Scout. ¿Vamos a permitir eso? No, claro que no. Hermanos, esta cifra que sigue, ya casi vamos terminando con estas estadísticas, pero es que de verdad he querido mostrarles a lo que nosotros nos enfrentamos como padres. El tiempo promedio de los adolescentes. Se estima, ¿no?, que 8 horas aproximadamente diarias pasan los adolescentes durmiendo. Otras 7 horas y media se supone que van a clases o están haciendo sus tareas escolares. Y 7.6 horas pasan viendo televisión, jugando videojuegos o navegando en la internet. ¿Ve usted la similitud ahí? Entre 8, 7 horas, 7 horas viendo televisión, jugando videojuegos o navegando por el internet. Debido a la capacidad multitarea, acumulan un promedio de casi 11 horas de contenido multimedia en esas 7 horas que pasan frente a una computadora, que pasan en la internet. Pero aproximadamente, vea esto, aproximadamente 4.000 estudios que se han realizado para examinar los efectos de la televisión en los niños, horas año promedio, vean los estudios, al año, los jóvenes estadounidenses miran 1.600 horas de televisión al año. Al año, aproximadamente, solo 900 horas los niños pasan, o los jóvenes pasan en la escuela. ¿Ven ustedes la incongruencia aquí? Ahora, minutos por semana que mira aproximadamente un niño televisión, 1.800 minutos. Minutos por semana aproximadamente que un niño pasa en una conversación significativa con sus padres. Ustedes pueden leer la cifra. 3 minutos y medio por semana. Lo que quiero que vean es esto. ¿Cuánto pasan nuestros muchachos en la televisión o en las computadoras? ¿Cuánto pasan nuestros jóvenes, nuestros hijos, hablando con nosotros? Y hablando no es como, buenas noches, que Dios lo acompañe. Una conversación significativa. ¿Cuántos minutos a la semana se sientan nuestros hijos a conversar con nosotros?
3 minutos y medio. Eso es aproximadamente 30 segundos por día. Y usted quiere o nosotros queremos que nuestros hijos se preparen para enfrentar todas estas estadísticas. Cuando conversamos con ellos 30 segundos al día. De verdad, sentarnos, hablar con ellos y explicarles estas cosas. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos le decimos a nuestros hijos, venga, siéntese, vamos a conversar? Vamos a hablar de sexualidad. ¿O es que sus hijos todavía creen que los niños los trae a la cigüeña? ¿O dejamos nosotros que sean los profesores de la escuela los que expliquen la sexualidad a ellos? Sentarse a hablar con nuestros hijos de sexualidad es un tabú, ¿no? O sentarnos a hablar de otros temas, de sus futuros, de sus planes. Una conversación, por eso puse aquí, significativa. ¿Cuántos minutos al día usted salva, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escuche, para hablar con sus hijos? Si lo más que hablamos con ellos es, haga caso, lave los platos, váyase a dormir, buenas noches, en el mejor de los casos. Eso no son conversaciones. Esa estadística es real. Jóvenes que llegan de la escuela a sus casas y mamá y papá no están. Ellos tienen que llegar a hacer sus cosas. Mamá y papá llegan después. No tienen con quién hablar. Van a buscar con quién hablar. Y no van a hablar, en la mayoría de los casos, con personas adecuadas. El sexo en los adolescentes. Miren ustedes esta estadística. 70% de los adolescentes han tenido relaciones sexuales antes de los 19. Por eso les acabo de mencionar. Pero nosotros como padres nos da vergüenza, nos da pena quizás sentar a hablar con ellos de sexualidad, ¿no? Que le expliquen en la escuela, que le expliquen o que experimenten ellos, ¿no? Da la estadística, 21 estados en este país, 21 estados permiten que los menores accedan a servicios anticonceptivos sin la participación de los padres. 80% de los padres en este país piensa que la anticoncepción y las prácticas de protección deben enseñarse como parte de un curso integral de educación sexual. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque los padres. Mejor no hablemos nosotros con ellos. Que lo enseñen en la escuela, que lo enseñen en otro lugar. Las personas de 15 a 24 representan casi el 50% de los 18.9 millones de casos nuevos de enfermedades, eso significa ETS, enfermedades de transmisión sexual cada año. ¿Por qué? Por las relaciones promiscuas que hay entre los jóvenes. Una vez más, abajo, la tasa de embarazos en adolescentes en Estados Unidos sigue siendo una de las más altas en todo el mundo desarrollado. Probemos. ¿Qué importa? ¿Y sabe qué produce todo esto? Lo que esta diapositiva a continuación nos indica. A los jóvenes estar teniendo relaciones sexuales promiscuas antes de tiempo, la lógica nos dice que muchos de ellos van a quedar embarazadas y eso va a producir un problema más grande porque no van a querer tener sus hijos. Entonces, ¿cuál es la salida que el mundo ofrece? ¿No quieres tener tus hijos? Tú eres dueña de tu cuerpo, tú eres dueña y puedes decidir. Entonces, aprobemos el aborto, esa es la mejor salida. Aproximadamente 4 millones de los bebés nacidos en Estados Unidos cada año llegarán al aborto. Es decir, 1.2 millones de los asesinatos en este país son por el aborto. 1.2 millones de niños asesinados por el aborto. 22 de todos los embarazos en Estados Unidos terminan en aborto. La estadística nos dice que el 50% de las mujeres estadounidenses
se someten a un aborto son menores de 25 años. 47% de las mujeres que tienen abortos tuvieron al menos un aborto previo. Hermanos, y no solo a esto, nos enfrentamos en la crianza de nuestros hijos. ¿Qué me dice del uso de las drogas en los jóvenes? El 50% de los adolescentes en este país informan o afirman haber bebido en los últimos 30 días. 71% de los adolescentes informan haber bebido en el último año. 72% de los jóvenes ha consumido alcohol al finalizar la escuela secundaria. Y nosotros pensamos que cuando nuestros hijos van a la escuela están seguros, porque de ahí no van a salir hasta que llegue papá o mamá a recogerlos o hasta que sea la hora de salida. Nosotros pensamos que nuestros hijos están seguros dentro de la escuela. Error. Esto no es así. 37% de los jóvenes ha consumido alcohol en el 8º grado. 44% de los jóvenes ha probado cigarrillos en el grado 12. 20% de los estudiantes de 12º grado es ya un fumador actual en este país. Aproximadamente 3.000 adolescentes fumaron su primer cigarrillo de tabaco o fuman cada día. Estos son estadísticas reales. 34% de los adolescentes informa haber consumido marihuana en el último año. Basta que usted hable con sus hijos. Mi hija me ha contado. En el propio salón de clase. Es que no es ni cuando salen ahí en el parqueo, en el parqueadero, como usted le quiera llamar. Ella me ha dicho, y ni el profesor se da cuenta, estaba ahí fumando en la clase. ¿Están sus hijos preparados para que cuando sus compañeros de clases le ofrezcan, tome, pruebe de esto? ¿Qué va a decir usted, muchachito? ¿Qué va a decir usted, muchachita? ¿Cree usted que su hijo está preparado para decir, no, yo no voy a probar eso? La estadística dice que estos números no mienten. En esa estadística pueden estar nuestros hijos. 67% de los de 10º año o grado dijeron que podrían acceder fácilmente a la marihuana. ¡Wow! Hermanos, si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros como padres. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vean las estadísticas que he presentado, pueden ser aburridas para usted, pero son reales. Son reales. Nuestros hijos se enfrentan a eso. Nuestros nietos se enfrentarán a eso o cosas peores. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Como decía el gran superhéroe, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién podrá ayudarnos? El gobierno. El gobierno de este país nos va a ayudar a que esos números bajen. No, si el gobierno más bien es promotor de todo eso que hemos visto. ¿Quién puede creer eso? ¿Quién nos va a ayudar? Los psicólogos. Los psicólogos nos van a ayudar. Si vamos a ir donde un psicólogo le va a analizar a nuestro hijo y le va a decir, si él se cree niña, pues dejémoslo ser niña. ¿Podemos confiar en el psicólogo? ¿Podemos confiar en nuestros amigos? No, hermanos, solo nuestro Dios puede ayudarnos a levantar nuestra casa. Solo Dios puede edificar a nuestra casa, porque lo que hoy está sentado a la par suya, el hijo que está sentado a la par suya, es herencia de Jehová. Y tiene valor. Y Dios nos ha confiado a estos hijos para prepararlos para el mundo que ha de venir para ellos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos dejar que el Señor construya nuestra casa. Para construir una casa, por dicha tengo aquí constructores que me ayudan a decir si esto es cierto o no. Lo primero que necesitamos para construir una casa es un plano. ¿Sí o no?
No se construye una casa si no hay un plano. Se analiza el terreno y se dibuja el plano donde va a ir esa casa. ¿Cuál es ese plano para nosotros? Ese plano para nosotros es la Biblia, la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño. ¿A quién? Al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. En Costa Rica decimos, árbol que crece torcido ya no se endereza. Nosotros como padres en ocasiones cometemos el error de querer instruir a nuestros hijos cuando ya están grandes. Error, es desde niños, es lo que dice la palabra. Y podemos instruirlos en el camino, en la obediencia del Señor, porque tenemos los planos. ¿Cuáles son los planos para construir esta casa? La palabra de Dios. Por más que parezca aburrido o aburrida, usted necesita enseñar la palabra de Dios a sus hijos. No pueden sus hijos quedarse solo con lo que escuchan de mí. Ayer, por cierto, le decía yo a mi esposa, no me deja mentir, le decía yo, ¿no se aburre usted de escucharme predicar todos los domingos? No, pues, si está bueno, no. Bueno, eso es sincero. Si está buena la prédica, no. Eso está bien. Porque yo le digo, a veces siento que tal vez los hermanos se aburren. I'm sorry to interrupt. ¿Eso qué? Got some friends, some dear friends this morning. They want Good. to sit in. I know. And Russell, you know Russell and Emily. Thank you, See brother. y'all. Good morning. Bye. Bye bye. Bienvenidos. Gracias. Entonces me decía ella, bueno, si no está aburrido, si está interesante, ¿no? Yo le decía, yo creo que a veces los hermanos tal vez les aburre escucharme solo a mí predicar. Tal vez quisieran escuchar a otra persona, porque yo hablo siempre lo mismo. Pero aunque la Biblia sea aburrida para sus hijos, aunque la Biblia parezca tediosa para ellos, ellos necesitan ver que para usted no es aburrido. Que esta Biblia, hermanos, que esta palabra de Dios se lee cada día en su casa. No cometa el error de muchos de tenerla abierta en el Salmo 90 ahí a la entrada de su casa nomás. No cometa el error de guardarla debajo de la cama o ponerla debajo de un mueble porque el mueble se está cayendo y entonces usted la usa para que le ayude al mueble. No. Este libro, decía yo el miércoles, es solamente un libro, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quemo esto? Es un libro, se puede quemar, se puede mojar, se puede destruir. ¿Cuándo este libro tiene poder? ¿Cuándo? Cuando usted lo lee, pero no solo ahí, cuando usted lo lee y lo aplica a la vida diaria, es cuando este libro obtiene poder. Enséñelo a sus hijos. El fundamento, ¿sí o no, Javier? Antes de construir una casa se pone el fundamento, porque si no esa casa se va a caer, ¿sí o no? Y ese fundamento lleva, ¿qué? Piedra, varilla, cemento, algo fuerte para que esa casa no se caiga. Cuando venga el lobo y sople, no se caiga. ¿Quién es el fundamento en nuestra vida espiritual? Cristo Jesús. Usted necesita enseñarle a sus hijos la importancia y el valor de Cristo Jesús en sus vidas. Pero una casa también necesita muros. Después de que está el fundamento, comenzamos a construir las paredes, los muros. El mejor muro en nuestro hogar es la oración. Necesitamos poner un vallado y un doble vallado alrededor de nuestra casa. ¿Para qué nuestras casas tienen cercas? ¿Para qué construimos cercas alrededor de nuestra casa? Para que no entren los coyotes, que no entren extraños. Ponemos cercas, muros alrededor para proteger la casa. ¿Cuál es la mejor protección que usted puede darle a sus hijos? Oración. ¿Cuándo fue la última vez que oró usted por su hijo, por su hija? Necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por nosotros. Es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Por eso es que cuando criamos a nuestros hijos cometemos tantos errores. Porque nadie nos enseñó a ser padres.
Generalmente educamos a nuestros hijos como nuestros padres nos educaron a nosotros. Vaya, y si estos cometieron un montón de errores conmigo, es probable que yo los voy a repetir con mis hijos. Y ellas con las que vienen y con los que vienen. Necesitamos orar para que el Señor nos ayude a ser buenos padres. Las casas también necesitan un buen techo. Algunos que aquí trabajan poniendo techo, ¿sí o no? Trabajo difícil. Necesitamos poner los ojos en el cielo. Puestos los ojos en Jesús. Colosenses 3 dice, poned la mirada en los ojos de arriba. En nuestros hogares, nuestros hijos necesitan ver que Jehová es el centro de nuestras vidas. Luego, ¿con qué se sella? ¿Con qué se sellan las paredes? ¿Cuál es el sello? El sello que le ponemos a las paredes, en el techo, para que no se filtre el agua, no se filtren cosas. En la vida espiritual ese sello es el amor. ¿Sabe sus hijos? Usted los ama. Se lo repite con regularidad. Se los deja saber con abrazos, con besos. O ni siquiera se lo dice. Necesitamos mostrarle a nuestros hijos el amor. Nuestras casas probablemente no, de seguro están en un vecindario, ¿verdad? ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos? ¿Se llevan bien? ¿Cuál es el mejor vecindario espiritual que podemos tener? Si no es la iglesia. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia de la iglesia. Es decir, no solo es que Dios está en nuestros hogares, sino que también tenemos una familia espiritual, que es la iglesia con la cual tenemos comunión, como la iglesia del primer siglo lo tuvo. Y por supuesto, una casa, para que sea una casa y deje de ser casa y pase a ser un hogar, necesita ocupantes. Y esos ocupantes somos nosotros. Hoy en esta mañana le pregunto, hermanos, ¿es su casa solo eso? ¿Una casa? ¿O es su casa un hogar? Un hogar donde reina el Señor. ¿Sí entiende usted la diferencia entre una casa y un hogar? No es lo mismo. Nosotros hoy dejamos una casa para venir aquí. Los que estamos aquí somos un hogar. En esta mañana necesitamos dejar que el Señor edifique nuestra casa, pero también debemos dejar que el Señor nos salve hoy. Si en esta mañana usted todavía no es miembro de la iglesia, usted necesita comenzar a construir su casa, reconociendo que hay que creer en Jesús como el Hijo de Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, que necesitamos también confesar nuestra fe en Jesús y bautizarnos para estar en Cristo. Luego de eso, vivir una vida fiel al Señor hasta la muerte. Haciendo esto, el Señor nos dará una vida eterna en los cielos. Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.